Gracias por estar compartiendo este tiempo juntos nuevamente. Lindo verlos otra vez a todos, sea lo que están de forma presencial, lo que nos están siguiendo por internet. Otra vez, por la gracia de Dios, podemos estar compartiendo este tiempo especial de la palabra de Dios. Espero que hayan tenido una linda semana, que la hayan pasado muy bien. Y nosotros aquí estamos bastante con mucha expectación, ya que nos falta una semanita más en Buenos Aires y ya después arrancamos ya el otro domingo a la noche o va del lunes 25 madrugada, ya estamos saliendo para nuestro campamento, ¿ok? Así que ya hay hermanos que están con todos los preparativos para viajar para acá, algunos hermanos del interior. Y aquí estamos con todos también terminando de poner en caja, de embalar muchas mercaderías. Así que bueno, rogamos sus oraciones por este tema, por el campamento, ¿sí? Para que lleguemos a poder viajar sin ningún tipo de incidente de ninguna naturaleza. Y dos, para que tengamos un tiempo muy especial allí en el campamento, que un tiempo de comunión, un tiempo donde podemos estar compartiendo la palabra de Dios y sobre todas las cosas, un tiempo donde podemos estar compartiendo el Evangelio. Y fuera de todo esto, quiero decirle que todavía hay lugar, ¿sí? Para que si alguien quiere estar participando de este campamento, es del día 25 al día 3 de febrero que estamos regresando. Así que hay lugar todavía para que pueda, si alguien quiere estar participando, si dice, bueno, miren, yo la verdad no tenía pensado o no tenía decidido dónde irme de vacaciones, bueno, el campamento es una excelente opción. Así que bueno, damos gracias al Señor por eso y esperemos que sea un tiempo especial y ojalá, si todavía no ha decidido qué hacer con sus vacaciones, ojalá que pueda decidir compartir ese tiempo con todos nosotros, ¿ok? Hoy vamos a continuar con el tema que venimos tratando, ¿sí? Bajo el título de Luz y Vida. Y hoy vamos a ver alguna cosita más interesante respecto de todos estos temas. Habíamos concluido ya el domingo pasado acerca de que la luz que Cristo nos ha dejado luego de su partida ha sido ni más ni menos que su palabra. Hoy tenemos la revelación completa de Dios, ¿sí? En la Biblia. Y así que ahí vamos a estar focalizando y compartiendo o estudiando acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que tener bien en claro un concepto, y es que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Esto qué significa? Que todo lo que yo tengo que creer y todo lo que tiene que ser la práctica de mi vida cotidiana está en la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad en ambos aspectos. Necesitamos estudiar y tener conocimiento de las Escrituras, pero también necesitamos poner en práctica los principios, las verdades de las Escrituras. No se puede dividir esto. ¿Sí? A veces nosotros cometemos el error de querer hacer cosas sin ningún fundamento de las Escrituras. Lamentablemente, aunque las iglesias evangélicas en general, ¿sí? Cuestionamos, criticamos correctamente, ¿sí? Respecto a la Iglesia Católica, porque tiene como un fundamento de su fe, la tradición. La verdad es que la Iglesia Evangélica también está llena de tradiciones. El problema no me preocupa las tradiciones. Usted puede tener la tradición que quiera. De hecho, hay muchas cosas que nosotros practicamos en nuestras actividades eclesiásticas cotidianamente, que son fruto de la tradición. El gran problema es cuando esas tradiciones contradice la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene que ser eliminada, esa práctica tiene que ser modificada para adecuarlas a la palabra de Dios.
Entonces, a veces caímos en estos desbarajustes, donde queremos que podemos practicar lo que a nosotros se nos antoja según nuestros gustos, conveniencias, derechos o aún con todo el bagaje cultural que traemos del mundo, de nuestra vida pasada, sin Cristo, y queremos aplicarla en la iglesia, en nuestra relación con los hermanos. Vamos a ver hoy que una de las prácticas nefastas que tiene que ver con esto es que nosotros traemos a la iglesia las divisiones que hace el mundo entre la humanidad. Divisiones tales como, por ejemplo, de carácter político, ¿sí? Hablamos de nacionalidades, divisiones de carácter, si se quiere, entre comillas, sociológico, arqueológico, y hablamos de lo que son las razas, y la Biblia no habla nada de estas cuestiones. Y ahora vamos a ver un detalle muy interesante sobre esto. Pero también, por otro lado, a veces nosotros pretendemos, por una cuestión de la exaltación de nuestro propio ego, para que los demás digan, cuánto sabe, cuánto conoce, reducimos el concepto de la palabra de Dios como nuestra luz solamente a una mera expresión intelectual, conocimiento. Pero no sirve de nada el conocimiento de las Escrituras si no es puesta en práctica en nuestra vida. Así que la vida cristiana tiene que haber un balance entre estos dos elementos. Por eso la Biblia es nuestra única autoridad, ¿sí?, en reglas de fe y de práctica. Es la luz que Cristo ha dejado en este mundo. ¿Para qué? Para que precisamente nosotros, los que estamos andando, caminando, viviendo, transitando por este mundo, podamos a través de la palabra de Dios vivir, es decir, mostrar la luz de Dios en nuestras propias vidas. Así que vamos con esto en mente, vamos al libro de 1 Juan. Primera epístola del apóstol Juan. ¿Ok? No es el Evangelio según San Juan, el Evangelio es el Evangelio. Luego Juan escribió 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Las 3 epístolas son, digamos, primera, segunda, tercera de Juan, que son los últimos, o los últimos 4 libros, juntamente con el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y vamos a, para no entrar demasiado en detalle, vamos a leer a partir del versículo 5. Primera Juan, capítulo 1. Primera Juan, capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra en esta noche. Pedimos que tú nos enseñes y abres nuestros corazones. Pedimos que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento y fundamentalmente nos dé sabiduría para saber aplicar tu palabra a nuestra vida. Pedimos que tu palabra produzca la obra en el corazón de cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos aquí con esta primera epístola del apóstol Juan. ¿Ok? Y Juan, si ya desde el comienzo de esta primera epístola, de alguna forma, como retoma un poco algunos temas que viene desarrollando en su evangelio, hace algunos anuncios aquí
muy interesante, carácter teológico si se quiere. Por ejemplo, cuando dice versículo 5, Dios es luz, ¿ok? Si usted va hacia su evangelio, el evangelio de Juan, usted va a ver los otros dos enunciados que él hace respecto de la naturaleza, la persona de Dios. Porque en el evangelio de Juan nos va a decir que Dios es espíritu, Juan capítulo 4, pero también nos va a decir que Dios es amor. Y aquí, completando esta trilogía, digamos, dice Dios es luz. Quizás otro día, en otro momento más adelante, nos sentemos a estudiar un poco, compartir un poco acerca de estas tres características que nos ha dado acerca de la persona de Dios, la personalidad de Dios. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es luz. Vamos a contextualizar un poco la primera epístola de Juan, ¿ok? Contextualizar en el sentido de la situación existente que existía en la iglesia primitiva, en el primer siglo del cristianismo, las diferentes vertientes o corrientes, digamos, heréticas que estaban luchando para ingresar dentro del cristianismo, quería de alguna forma ayornar la verdad de la palabra de Dios con filosofías o pensamientos del mundo griego, por ejemplo. ¿Okay? Así que vamos a ver que hay muchas epístolas, o varias epístolas del Nuevo Testamento, fue escrito precisamente para combatir y mostrar si la naturaleza de estos corrientes heréticos, que básicamente es lo que la Biblia nos va a hablar después acerca de los falsos maestros. Los falsos maestros. ¿Ok? Y primera Juan está tratando alguna cuestión que tiene que ver con la herejía que iba introduciendo los gnósticos. El gnosticismo es una corriente filosófica del mundo griego, y la otra gran corriente herética que existía dentro del mundo cristiano en el primer siglo eran precisamente los judaizantes. Personas que por un lado que enseñaban que la salvación, está todo muy lindo creer en Cristo, pero hay que guardar también la ley de Moisés, por ejemplo. Si vamos a Hechos capítulo 15, vamos a ver que el primer concilio, ¿sí? en el tiempo de la iglesia, que ahí en Jerusalén, tenía que ver con que la iglesia debía fijar una postura clara acerca de la verdad de la palabra de Dios y la mentira que quería introducir en ese caso, ¿sí? Estos maestros judaizantes. Pablo escribe la epístola a los Gálatas, hablando precisamente acerca de estos grupos judaizantes, y se los llama, y se dice que ellos están, digamos, pervirtiendo el Evangelio de Cristo, y termina capítulo 1 con ese solemne, digamos, sentencia. Cualquiera, dice Pablo, cualquiera que predicar un evangelio diferente, aun si un ángel del cielo o ellos mismos, sea anatema, maldito de Dios. Hay otras epístolas que se han escrito precisamente para denudar, denunciar y mostrar, ¿sí? Y enseñar, por un lado, denunciar claramente a los falsos maestros sus falsas enseñanzas y a su vez enseñar la verdad de Dios. Primera Juan, ¿sí? Tiene que ver con este contexto. El gnosticismo es una corriente que ha crecido ya hacia finales del siglo I, ¿sí? Ya había crecido muchísimo, ya se había introducido y había causado bastante, ya estaba comenzando a hacer bastante estrago, ¿sí? Como pensamiento herético. De manera que un siglo después, ¿sí? Ya tiene representantes importantes dentro del mundo cristiano. Y en este caso en particular, Juan utiliza precisamente estos pensamientos o esta enseñanza herética del gnosticismo para, por un lado, digamos, mostrar, denunciar la falsedad de estas enseñanzas, pero por otro lado, nos va a enseñar la verdad de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de
cómo tiene que ser realmente el desarrollo de la vida cristiana. Básicamente, para que usted tenga en cuenta, el gnosticismo es un pensamiento que pretende, por un lado, o sea, la división entre el espíritu y el cuerpo y lo material. De tal manera que lo que uno hace con el cuerpo, con lo material, no tiene ningún tipo de injerencia sobre la parte espiritual. Y el espíritu tiene que ver con lograr, ¿qué cosa? El conocimiento. El sumum, el bien superior de este pensamiento, de esta corriente filosófica, tiene que ver con el conocimiento, con el pensamiento, con las ideas. De tal manera que ellos cuestionan incluso que Cristo haya venido en carne, sí, realmente. Se haya encarnado realmente, porque dice, el razonamiento es, Dios no podría haber tomado, digamos, forma, siendo el conocimiento superior, no podría haber tomado forma de algo inferior, que es la materia. Y ellos, entre otras cosas, enseñaban el concepto de la amoralidad de la materia o del cuerpo. Fíjese que si usted busca en la misma epístola de Primera de Juan, capítulo 2, Juan hay un momento que, digamos, denunciando estas falsas enseñanzas, habla de aquellos que no creen o que no enseñan que Cristo ha venido en carne. Pues tiene que ver con este concepto. Y en este pasaje que leímos, Juan hace, si se quiere, varias, pero quiero hoy resaltar dos distinciones que hace Juan respecto al concepto de Dios es luz. Y con estas dos bases empieza a desarrollar, ¿sí?, o estas dos significancias de concepto de Dios como luz, o Dios siendo luz, comienza a desarrollar, por un lado, cuestionar o mostrar claramente las enseñanzas heréticas y cuáles son las consecuencias, y por otro lado, cuál es la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que entender claramente lo siguiente. Cristo se ha encarnado, ¿sí?, tomó forma de hombre, ¿sí?, y fue 100% hombre. Fue 100% hombre. Y en ese proceso de encarnación de Cristo, y lo que veíamos, por ejemplo, ¿se acuerdan? En Primera Juan, hace ya, esto que es el número 8. O sea que hace 8 domingos atrás comenzamos con esta serie. Así que si a usted le interesa, recuerde otra vez, se comunica con nosotros y con mucho gusto le mandaremos toda la serie completa hasta hoy, hasta que terminemos. Pero si quiere escuchar todas las predicaciones anteriores, si no se acuerdan o no lo ha escuchado, puede comunicarse que se lo mandamos con gusto, ¿ok? Y detrás de eso va a llegar precisamente junto con las predicaciones o los estudios compartidos, va a llegar el recibo, la factura del costo de mandarle estos estudios, más la intimación ya prejudicial por si usted no paga. ¿Okay? No, eso es broma. Así que comuníquese que se lo mandamos con gusto. ¿Okay? Ahora, ¿se acuerdan? Veíamos hace 8 domingos atrás acerca de algunas cosas muy interesantes en el primer capítulo del Evangelio de Juan, acerca del uso de los verbos y cosas por el estilo. Y la realidad es que la palabra de Dios nos asevera que claramente Jesucristo fue hecho carne, 100% hombre. Y de tal manera que se nos dice que él participó de sangre y carne como cualquier hijo de vecino, como cualquier ser humano. Y a su vez la palabra de Dios nos asevera que 100% hombre, pero a su vez en ese, digamos, en ese cuerpo humano, en esa naturaleza humana, habitaba la plenitud de la deidad. Es decir, que en Cristo convivía el 100% de la naturaleza humana, a su vez 100% de la naturaleza divina. Cristo era Dios y era hombre. Y es interesante tener presente esta idea porque vamos a ver algo hoy, porque fíjese que el hombre, Génesis capítulo 1, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de él.
Pero el Dios, para lograr la salvación, la redención del hombre, Dios tomó forma o se transformó en un ser humano para poder lograr nuestra redención. Dios no creó su imagen y Dios se hizo a imagen del hombre para lograr nuestra salvación, nuestra redención, el perdón de pecados. Así que, volviendo en Juan, 1 Juan, capítulo 1, hay dos cosas que nos va a hablar, ¿sí?, el apóstol Juan. ¿Cuál es el concepto, el significado de Dios es luz? El primer concepto que como concepto de Dios como luz es que Él es verdad. Y el segundo concepto es el concepto de la santidad. Verdad y santidad. Y vamos a ver que Juan utiliza permanentemente este método de contraste. Fíjese que el versículo 5 ya comienza aseverando: este es el mensaje que hemos oído de Él. Otro día vamos a conversar un poco sobre este tema porque es muy interesante también. Pero que bueno, que nos va a desviar un poco del tema que queremos compartir hoy. Y después dice: y os anunciamos, Dios es luz. Y dice: y no hay ningunas tinieblas en Él. Automáticamente Juan hace esta contradicción. Dios es luz, plena, total, absoluta. Pero para reforzar esta idea, nos va a decir por un lado que no hay tinieblas en Él. Pero por otro lado, esta idea que no hay tinieblas en Él, lo que nos está diciendo, ¿sabe qué es? Que no hay otro medio, no hay otra persona más que Cristo y su palabra para nuestra guía, nuestro desarrollo de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios. Y por supuesto, es el camino para llevarnos hasta su presencia. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 1 y Juan capítulo 3? ¿Sí? Que Cristo, siendo la luz, vino a este mundo, ¿sí?, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Y Juan capítulo 3 nos va a decir que el pecado del hombre precisamente consiste en que siendo Dios, Cristo la luz, ellos rechazaron esa luz porque prefirieron mantenerse en la tiniebla. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, dice. Juan capítulo 3, creo que versículo 19, si no me falla la memoria. Entonces, el concepto de la palabra de Dios es que precisamente cualquier tipo de acción tendiente a rechazar la verdad de la palabra de Dios es mantenerse en la oscuridad espiritual. Y de la misma manera, la única forma que usted tiene y yo tenemos de lograr conocimiento espiritual, conocimiento de Dios, conocimiento de la verdad de Dios, es a través de Jesucristo y de su palabra. Eso no te lo dan religiones, iglesias, pastores, gurúes, chamanes, maestro Shifu o maestro Uwe o quien sea. Ni siquiera Guerrero Dragón. No hay nada ni nadie más que Cristo y su palabra. Y nuestra responsabilidad es, nuevamente, estudiar las Escrituras para tener conocimiento de la verdad de Dios, para ponerlo en la práctica de nuestra vida. Y esta es la relación entre verdad y santidad, porque la verdad de Dios tiene que transformarse en la santidad, en la santificación de nuestra vida. Y es lo que Juan va a plantear aquí en este pasaje. Porque fíjese que automáticamente el versículo 6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjese que a partir del versículo 6 comienza una serie de oraciones, ¿sí?, condicionales. ¿Sí? En el griego, esto es un recurso, digamos, en la gramática. Lo que Juan utiliza aquí es lo que se llama cláusula condicional del tercer grado. Y lo que hace básicamente es, por un lado, ¿sí?, nos trae lo que dicen los gnósticos, en este caso estos maestros heréticos gnósticos, y por otro lado, Juan a través de, no vamos a entrar en este tecnicismo, pero utiliza el cambio verbal para después llevarlo al terreno práctico de la vida cristiana. Por un lado, diciendo que esto es lo que esta gente enseña,
absolutamente improbable que esto sea una verdad de la palabra de Dios, pero a su vez, ¿sí?, nos va a enseñar a través de estas falsas enseñanzas la verdad de cómo tiene que ser el andar de la vida cristiana. Entonces comienza diciendo el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Otra vez, la distinción entre verdad y mentira. Porque una de las cosas que decía esta gente, los gnósticos, es que ellos, por su conocimiento, tenían comunión con Dios. Por el desarrollo de un estadio superior de su vida espiritual, ellos tenían comunión con Dios. Aunque su vida práctica cotidiana era un desastre. De toda perspectiva de la moral objetiva de Dios, de la perspectiva de la santidad de Dios, su vida era un desastre en todo sentido. Pero, como ellos dicen que esto no es importante porque la carne, la materia, esa moral es algo inferior, para nosotros lo importante es la superioridad del conocimiento y eso es lo que nos lleva a tener una relación con Dios. Y ya Juan comienza diciendo, bueno, eso es una mentira. Eso es una absoluta mentira. Volvemos a lo mismo, separar, pretender que lo que hacemos en la carne no tiene consecuencias sobre la vida espiritual, como dos, digamos, compartimentos estancos que no hay forma que pueda desarrollar un tipo de interacción. Juan no va a decir que eso es mentira, porque el concepto de la palabra de Dios es que hay una relación íntima entre el desarrollo espiritual y la práctica cotidiana, entre el conocimiento de la verdad de Dios y la santidad de la vida cotidiana. Y para Dios, la práctica determina también nuestro estado espiritual. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Nuestras acciones, lo que hacemos, es lo que nos define. Así que, ¿de qué sirve que alguien me diga yo tengo el conocimiento de toda la doctrina de las Biblias si la práctica de mi vida es un desastre en todo sentido a la luz de la palabra de Dios? Y Dios nos va a decir que eso es una mentira. Claramente, versículo 6, ¿sí? Dice, o sea, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, si usted es alguien que dice eso, no importa qué es lo que hace con su vida, pero lo que importa es que yo conozco las Escrituras, estudio la Escritura y puedo dar conferencias, cátedras sobre el contenido de las Escrituras. Dios te va a decir, Dios nos dice hoy que es mentira y la verdad, y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, es decir, que si vivimos conforme, no solamente el conocimiento, sino conforme a ese conocimiento puesto en práctica, la verdad transformada en santidad, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, es interesante esta idea. Lo primero que dice Juan es que en contraposición con el versículo anterior, ¿ok?, si no andamos como en luz, es decir, vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios, no tenemos comunión con Dios. Como asevera el versículo 6, estos movimientos heréticos. Sino que el versículo 7 nos dice claramente que si andamos, otra vez, no es lo que decimos, sino andamos. La palabra andar, ¿sí? Sí, la palabra griega, el original que se escribió en el Nuevo Testamento, aquí y en muchos otros pasajes, siempre que se usa esta palabra, siempre nos va a hablar sobre nuestro andar cotidiano, nuestra conducta cotidiana, nuestra práctica cotidiana en nuestra vida. Y dice aquí Juan, no si conocemos, sino practicamos la verdad de Dios, ¿ok? Es la forma de andar en luz. Y la forma como Dios está en luz,
y es la forma que usted y yo tenemos comunión con Dios. Es decir, que no es solamente el conocimiento, sino la verdad puesta en práctica, la santidad, nuestro andar cotidiano, es lo que nos trae y nos lleva a la comunión con Dios. Y lo que la palabra de Dios nos va a decir, mire, es interesante esto, porque está más que claramente implícita en el versículo 7, que el andar en luz, como Dios está en luz, vamos a tener comunión con Él. Pero fíjese que automáticamente Dios nos va a decir a través del apóstol Juan que la forma que usted y yo manifestamos que andamos en luz, en comunión con Dios, es que tenemos comunión unos con otros. Otra vez. El desarrollo, o sea, la vida cristiana no consiste solamente en la salvación que Cristo nos da por medio de su obra de la cruz de Calvario. El Evangelio de Cristo provee los medios para nuestra salvación, pero también provee los medios para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Nos provee el medio para redención y nos provee el medio para la santificación. Cristo tomó forma de hombre para que estando en nuestra misma condición, murió por mi pecado, en nuestra misma condición nos da salvación y perdón de pecado, pero a su vez nos ha dado el ejemplo a seguir para el desarrollo de nuestra vida cristiana en santidad para agradar y glorificar a Dios. En Juan capítulo 17, muy interesante, en la oración intercesora, Cristo dice, glorifícame ahora, dice, como yo te he glorificado. Cristo comienza hablando de esto y diciendo, te he glorificado. Ahora, la realidad es esto, miren, no sé ustedes, ¿alguna vez pensó qué es lo que le va a decir a Dios cuando llegue a su presencia? Cuando cerramos nuestros ojos ahí en este mundo, o cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, de cualquier forma es un abrir y cerrar de ojos, cerramos los ojos de este mundo y y abrimos la presencia de Dios. O sea que es, como dice 1 Tesalonicenses 4, cuando suene la trompeta escuchamos la voz de Dios, voz de mando, voz de arcángel, y llamando a su iglesia a su presencia. En un abrir y cerrar de ojos vamos a estar frente a Él. La pregunta es, ¿qué es lo primero que le diríamos a Dios cuando estemos en su presencia? Cara a cara. Cristo le dijo, te he glorificado. Ese es el objetivo de nuestra vida cristiana. El objetivo de la encarnación y la humillación, ¿sí?, y la muerte de Cristo en la cruz. Glorificar a Dios. Si todo eso ocurriese hoy, ¿habremos vivido nuestra vida de manera que podemos decirle a Dios, te he glorificado? Y fíjese que aquí, volviendo al versículo 7, dice el apóstol Juan, pero si andamos en luz como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Mire, la forma que usted y yo como cristianos de vivir el proceso de la santificación hasta que lleguemos a su presencia, ¿se acuerdan Romanos capítulo 8? Hasta nuestra glorificación, es ni más ni menos que poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Y uno de los principios más importantes que encontramos en las epístolas, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento para su iglesia, son esos principios enunciados a través de esta frase, los unos a los otros. Aquí dice, tenemos comunión unos con otros. El principio de la palabra de Dios establece que
como ejemplo del Señor Jesucristo para nuestra vida es lo que usted y yo debemos desarrollar desde uno hacia los otros. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a exigir, ¿sí?, nuestro derecho y lo que los otros tienen que hacer por mí. Vivimos en una sociedad donde ha triunfado por una cuestión estrictamente, digamos, tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Ha triunfado ni más ni menos esta concepción del capitalismo, o esta filosofía moderna del hedonismo y llámelo y el humanismo, tiene que ver con la entronación de mi persona, de mi yo. Y exigimos nuestro empoderamiento, aunque esto significa que yo tengo que, entre otras cosas, matar a los niños por nacer. Porque eso significa, lamentablemente, el concepto moderno del empoderamiento de la mujer. Así que, mire, en cambio la palabra de Dios nos va a hablar siempre. Y esto es muy claro, cuando fíjese en Filipenses capítulo 2, cuando se nos dice que Jesucristo dice, siendo en forma de Dios, no aferró el ser igual a Dios como cosa, como cosa a que aferrarse. Cuando Pablo nos exhorta que tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿ok?, no utilizó esta situación, esta verdad, como cosa a que aferrarse para exigir y demandar derechos, al contrario, sino que dice que él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, ¿sí?, y después más adelante va a decir que se humilló aún más, ¿sí?, muriendo, estando en la forma de siervo, muriendo en la cruz. Por esa razón, nos dice después en Filipenses 2, que Dios le exaltó hasta lo sumo. Por eso encontramos pasajes que Dios nos va a hablar acerca de que Él da gracia al humilde y resiste al soberbio. Y la verdad que nosotros muchas veces como cristianos no entendemos esta verdad y llegamos a la iglesia y exigimos los otros hacia mí. Cuando el principio para glorificar a Dios es los unos a los otros. Pero es muy interesante que el apóstol Juan va a relacionar el concepto de la comunión con Dios con la comunión con los hermanos. La comunión los unos con los otros. La palabra comunión en el griego, es decir, la palabra koinonía, significa, por un lado, koiné, común, ¿sí?, y nonía tiene que ver con unión. El concepto de comunión es unión de cosas comunes. Y Juan nos va a decir aquí cuál es esa cosa común que nos permite tener comunión con Dios y comunión con los hermanos. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es muy interesante que Juan haga énfasis en el concepto de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque con esto le está diciendo claramente a todo el mundo herético del gnosticismo, es que Jesucristo ha participado de carne y sangre, era 100% humano. Por eso de él pudo derramar su sangre. De tal manera que es la única forma, porque si no hay derramamiento de sangre, donde dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Si Cristo no derramaba su sangre, no había forma de cumplir con todos estos principios o estos tipos que estaban en la ley, que consistía precisamente en el derramamiento de sangre para tratar el problema del pecado de la humanidad. Porque la Biblia nos dice claramente que nuestra vida está en nuestra sangre. Y Hebreo nos va a decir que claramente la sangre de los toros y los machos cabríos eran simplemente
una figura que Dios estaba utilizando para anunciar la sangre preciosa de Cristo, que en el tiempo de Dios, dentro de su propósito, iba a ser derramada. Y Hebreo nos va a decir que, miren, si la sangre de los toros y los machos cabríos pudiera ser efectivo para limpiar nuestro pecado, entonces ya no habría más conciencia de pecado. Pero seguimos, y Hebreo nos dice que los sacerdotes, el sumo sacerdote, año tras año, vuelven a entrar al lugar santísimo con sangre, primero por su pecado y luego por la humanidad, de todo el pueblo de Israel. Y esto ocurre año tras año porque no puede quitar nuestro pecado. Pero en cambio la sangre de Cristo fue derramada una vez y para siempre, de manera que hace perfecto a cualquiera que llegue a Él, que llegue a Dios por Él. Es la única sangre que limpia nuestro pecado. De manera que si Jesucristo no fuese 100% humano, no podría haber derramado sangre. Y Juan nos va a decir que Cristo derramó su sangre, porque es el único medio que Dios ha provisto para la limpieza de nuestros pecados. Es el único medio que Dios ha dispuesto para la limpieza de nuestros pecados, la sangre de Cristo. Es decir, que lo que Juan está diciendo aquí es que lo que permite que usted y yo podamos tener comunión con Dios, y el elemento común que nos une de forma común con los otros hermanos de la fe, es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Y es importante cuando Juan hace énfasis en este tema de comunión, porque la verdad que los gnósticos pretendían ser parte de un grupo selecto, ¿sí? un grupo excepcional, porque solamente ellos han logrado el conocimiento supremo. Por lo demás, no. Y este concepto de exclusividad, o selecto, o llámelo como quiera, es un concepto tan común, tan cotidiano. Nosotros vivimos en un mundo donde siempre estamos con esta idea de pertenencia a. Usted tiene sangre amarilla, usted tiene sangre rojo. Aquel es sangretano, aquel es sangre judío y aquel sangre... Aquel es parte de un grupo social determinado. Estos son de la alta sociedad y estos son todo el gronchaje. ¿Ok? Estos son todos los intelectuales y estos son los que se cae tan bruto que se caen como en pastos. Y uno de los grandes logros que pretende el ser humano en este mundo capitalista, y yo no estoy, mire, quiero que aclarar algo, no estoy hablando ni de los términos capitalismo, patriarcado, todas las estupideces esas que están usando el feminismo radicalizado. Simplemente estoy diciendo que, ni más ni menos, que una de las cosas que el ser humano quiere lograr como sueño, ¿qué es? Es ascender, crecer, superar, subir en la escala social. Y poder además mostrar con orgullo como yo antes era pobre, ahora soy pobre con más guita. Mañana trataré de ser un tipo con guita y menos pobre y hasta que lleguemos a ser alguien con plata, qué sé yo, y no sé cuánta cosa más. Pero la realidad es que Dios nos va a decir que no existe en el mundo, entre, digamos, la familia de la fe, no debería existir ningún tipo de concepto de discriminación y división, separación de ninguna naturaleza, más que, por encima de todas las cosas, lo que nos une, que es la sangre de Cristo. Así que entre nosotros no tiene que haber cuestiones que tengan que ver con prerrogativa de sangre, derechos, digamos, de clase social, de nacionalidad, no sé cuántas estupideces más. Distinciones de cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la economía y no sé cuántas tonterías más. Hombre, mujer, y nada por el estilo. Porque la realidad es que somos todos coherederos de la gracia de Dios y de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y la realidad es que a todos se nos ha dado por medio de Jesucristo el Espíritu Santo como las arras
de la herencia adquirida. Así que Juan nos va a decir que, mire, es una cosa material del ser humano, la sangre que Cristo derramó, lo que nos hacen hermanos y nos permite tener comunión de la misma manera que tenemos comunión con Dios. Pero también, a su vez, cuando la palabra de Dios nos dice, o Juan aquí nos habla de la sangre de Cristo, también nos lleva al otro concepto, y es lo que viene desarrollando después, que tiene que ver con el concepto de la santificación. Nadie puede decir que tengo comunión con Dios si no está preocupado por la santificación de su vida. De la misma forma, una persona que dice que yo tengo una correcta relación con Dios, pero vive en tiniebla, es un mentiroso. De la misma forma, una persona que dice que a mí lo único que me interesa es Dios y las cosas de Dios y la palabra de Dios, pero no me interesa la comunión con los hermanos, también es mentira. De la misma forma, cuando nosotros nos preocupamos solamente por el conocimiento, sin importar que ese conocimiento tiene que transformar en santidad nuestra vida, también vivimos en mentira o lejos o apartados de la verdad. Y es este concepto que Juan va a utilizar para introducir ya ahora la próxima pregunta con condicional. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Después dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, es un proceso increyendo muy interesante. Fíjese, en primer lugar, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, singular. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, plural. Versículo 10, si te decimos que no hemos pecado, singular. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el versículo 8 y el versículo 10? Es que el versículo 8 usa pecado como sustantivo, la palabra pecado como sustantivo. Versículo 10 está hablando de pecado como verbo. Y vamos a ver qué es lo que está diciendo Juan. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, está hablando de la condición de la humanidad en su totalidad. Está hablando de esa condición a la que hemos sido expuestos desde el momento que Génesis 3, nuestro padre primigenio, nuestros padres, Adán y Eva, decidieron pecar. Y la palabra de Dios nos enseña que toda la humanidad entera, a partir del pecado de Adán, nacemos en pecado. Nacemos con una naturaleza corrompida. Nacemos con una condición de pecador. Y recuerden lo que decimos siempre. Usted no es pecador porque peca. Usted peca porque es pecador. Yo peco porque soy pecador, porque he nacido en la condición de una naturaleza corrompida por el pecado. Y de esto está hablando Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, si usted niega la verdad de nuestra condición de pecado, tal como hemos sido o hemos recibido a través del pecado de Adán, Juan, la palabra de Dios nos dice, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es muy interesante la palabra engañar, el verbo engañar, ¿sí? Juan lo utiliza siempre con este sentido de engañar, pero esta palabra se traduce en muchos otros pasajes como desviar. Es decir, que lo que Juan está diciendo es que si vos, usted y yo negamos nuestra condición de pecado delante de Dios, nos estamos desviando, usted y yo, cada uno a sí mismo, ¿ok? ¿De qué cosa? De la verdad de Dios. De manera que Juan dice que nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Es decir, que usted no tiene forma de poder
enderezar su vida hacia Jesucristo si usted no entiende esta verdad. Usted y yo partimos de una base fundamental y es que tenemos pecado. Usted y yo, lamentablemente, partimos de una base y es que nacemos como pecador. Usted y yo partimos de una base y es que hemos recibido la herencia totalmente corrompida de nuestra naturaleza. ¿Y sabe a qué verdad nos lleva esta verdad? Y es que usted y yo necesitamos de Cristo. No hay ser humano en este mundo que no necesite de Cristo. Usted puede meterle religión. Usted puede negar la existencia de Dios. Usted puede ser un agnóstico. Usted puede tener otro tipo de religión. La verdad es esta. No cambia el hecho que usted, dice el versículo 8, tiene pecado como condición inicial. Y que no hay nada ni nadie en este mundo, ni en el universo entero, nada de lo creado, que puede solucionar el problema de tu condición de pecador. Esta situación de pecado inicial, esta situación de estar nacer bajo la condenación del pecado. No hay nada ni nadie en toda la creación que puede solucionar este problema más que el Señor Jesucristo. Es decir, que si usted quiere, puede negar que usted no tiene pecado. Pero lo único que hace es que esto lo va a seguir desviando y desviando y desviando de la verdad de Dios. Solamente y solamente la verdad de que usted y yo tenemos pecado, el reconocimiento de esta verdad nos puede llevar al próximo paso y el reconocimiento que necesito de Jesucristo. Necesito de Cristo para mi salvación. Necesito de Cristo para poder solucionar el problema de mi pecado. Antes del versículo 9, voy a saltar y vamos hacia el versículo 10. Porque ya el versículo 10, esta gente ya no solamente niega que tiene pecado, sino que niega que pecan. Niega o no quiere reconocer la verdad de que nosotros pecamos. ¿Ok? No quiere reconocer la verdad que nosotros como consecuencia que nacemos o tenemos pecado, ¿ok? Por eso pecamos. Y esto, usted sabe que los gnósticos planteaban esto. Ellos planteaban que por el estado de perfeccionamiento de su vida espiritual, de su conocimiento de la verdad, estaba en un estado de impecabilidad. Dice, no peco yo. Y fíjese que Juan dice aquí claramente, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios. O sea que Juan está confrontando a esta gente y dice, sí, usted dice que tiene conocimiento superior, perfecto, por lo tanto no puede pecar, entonces Dios es un mentiroso. ¿Qué quedamos? O usted llega a una condición que es superior a Dios, y si no es así, entonces usted está mintiendo. Lo contrario sería que Dios está mintiendo. Fíjese que esto es parte de una mentira, un engaño que Satanás ha metido en la mente de la humanidad entera. Busquen en Génesis capítulo 3, y me empiezo a reír ya. Génesis capítulo 3. En esta historia, en este relato del pecado de Adán y Eva, Adán como cabeza federal de la humanidad, por cuyo pecado ha condenado al mundo entero, a la humanidad entera, a nacer bajo la naturaleza de pecado.
Fíjese qué interesante este relato y este diálogo que desarrolla Eva con Satanás, con la serpiente. Dice, pero la serpiente, versículo 1, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora fíjese la respuesta de Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo bien y mal. Fíjese el concepto que Satanás le está transmitiendo a Eva. Eva dice, mirad, dice, Dios dijo que no comamos de estos árboles, no de cualquier, sino de este árbol. ¿Ok? Porque el día que comamos de este árbol, vamos a morir. Es decir que Eva le está diciendo que el día que yo decida quebrantar la ley de Dios, el mandato de Dios, voy a pagar las consecuencias, que es, en este caso, la muerte. Porque dice claramente la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Y hemos hablado otra vez de muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. ¿Okay? No solamente la ruptura de la relación con Dios aquí, sino la ruptura o la total separación con Dios en la eternidad cuando al morir, al partir de este mundo sin Cristo, lo único que nos espera es un futuro de castigo eterno en el infierno. Y fíjese que la palabra aquí en Génesis 3, Satanás le dice a la mujer, no moriréis. ¿Por qué? Le está diciendo, mira, no va a haber consecuencia de tus acciones. ¿Por qué? Porque no existe el pecado. Por lo tanto, no vas a pecar. No vas a pecar. Fíjese, no sé usted si le ha pasado una vez, haber hecho algo que usted cree que esto es algo que es una infracción o está quebrantando alguna ley, sea de un país o de una casa, de una institución, y usted está preocupado por eso. Hasta alguien le dice, no, mira, tu conducta no ha significado bajo ningún punto de vista la infracción a ninguna ley. O sea que yo no cometí ninguna falta. Y uno está chocho y contento. Satanás le está diciendo a la mujer, Dios es un mentiroso porque no vas a pecar. Así que hacerlo tranquilo. Come de este árbol, de fruta tranquilo o tranquila, porque no vas a pecar. Y tan hondo caló este concepto que el versículo 6 nos va a decir que, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y no solamente eso, además de que ella comió de su fruto, tomó de su fruto y comió, después dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese cómo la imagen, el concepto de la mente de Eva cambió automáticamente, radicalmente. Antes le estaba diciendo, no, mira, no, porque esto va a traer consecuencias. Esta acción es pecado y esto genera un castigo. Y Satanás le dice, hacelo porque quédate tranquila, porque eso no significa bajo ningún punto de vista que vas a pecar. No, al contrario, Dios es un mentiroso. Dios está queriendo todo esto solamente para su propio provecho. Dios quiere lo malo para vos. Y te mete esta mentira de que vas a pecar el día que comas este fruto. Y Satanás le dice, no vas a pecar. Y Eva dijo, mira qué lindo que es el fruto. Mira qué agradable, sabroso. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Así que tomó, comió y también le dio a su marido. Y comió como ella.
Así que ya desde el comienzo de la humanidad, Satanás nos va a enseñar esta mentira de que no vamos a pecar contra Dios. Por lo tanto, viví y sé feliz de la forma que lo concibas. Y Hollywood contribuye con todas estas ideas a través de sus películas, donde vemos precisamente, fíjense en nuestros héroes. El otro día estaba viendo una película del presidente de un héroe. El héroe va, mata, quema, tira bomba, destruye y quebranta toda la ley habida por haber, pero es un héroe. Él no tiene que dar cuenta de sus acciones. No hay moral que valga para él. Es un héroe. Así que fíjese, la próxima que vea una película de los héroes va a ver esto. El malo que destruye, rompe, lo que sea, tiene que encantar. El héroe, el bueno, no. Y esto es un concepto que se transmite no solamente a través de las películas de acción, sino también películas de otra naturaleza, romántica, lo que sea. ¿Ok? Y tal es así que hoy por hoy Hollywood además, digamos, contribuye para el desarrollo del concepto de amigos con derecho. No está mal, no hay moral. Por lo tanto, no existe el pecado. Por lo tanto, nunca vas a pecar. Así que dale rienda suelta a todo lo que quieras hacer. Lo que quieras hacer, lo que se te antoje, dale para adelante. Así que la pregunta esta noche ¿es Dios un mentiroso? ¿Sí o no? Vamos a ver a 1 Juan, capítulo 1, y vamos allá, por ahora vamos a dejar el versículo 9 para el próximo domingo. Pero dice claramente el versículo 10, Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que la pregunta de esta noche es, ¿Dios es mentiroso, sí o no? Si no es así, usted y yo nacemos con pecado, con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza corrompida, y esa condición de pecador que nacemos nos lleva a practicar pecado, porque es nuestra naturaleza que se manifiesta. Así que si usted entendió esta verdad, entonces usted puede entender la próxima verdad, es que necesitamos de Cristo para que su sangre, versículo 7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es el único que puede solucionar el problema de mi naturaleza caída y los pecados consecuentes de mi naturaleza caída. No es iglesia, no son religiones, no son pastores, no son curas, no son sacerdotes, no son ni buenas obras, absolutamente nada. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre de Cristo limpia todos nuestros pecados. No hay otro medio. No hay otra forma. Y además, mi hermano, reflexionemos. El conocimiento de la verdad de Dios. Dios es luz. Por lo tanto, nos trae las verdades espirituales. Pero también es luz, por lo tanto, como Él es santo, demanda de nosotros una vida de santidad. Así que la pregunta es, ¿cuánto del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios se ha transformado en proceso, en acciones
en actos de santidad en nuestra vida cotidianamente. O vamos a seguir con la pretensión de que tengo comunión con Dios y ser como estos herejes gnósticos, sin importar cómo está mi vida desarrollándose. O vamos a seguir viviendo en la hipocresía de la división entre lo que transmitimos en cuanto al conocimiento intelectual de la verdad de Dios, sin que esto se transforme en una práctica del proceso de la santificación de nuestra vida cotidiana hasta que lleguemos a la presencia de Cristo, hasta que lleguemos a la glorificación. Hermanos, ¿cómo podemos seguir viviendo? Hablando sobre, ponderando, o si siguiera haciendo autobombo de nuestra comunión con Dios, cuando nuestra comunión con los hermanos, nulo, pobre, deficitario, o póngale el concepto degradante, denigrante que quiera de su relación con sus hermanos. Porque la exaltación, no la exaltación, la manifestación de una correcta relación, comunión con Dios, se ve en cómo usted desarrolla los principios de la palabra de Dios hacia sus hermanos para una correcta comunión con sus hermanos. No puede haber comunión con Dios sin una vida de santidad. No puede haber verdad de Dios sin transformarse en la santidad, en la santificación de nuestra vida. No hay comunión con Dios sin comunión igualmente con los hermanos. Y no hay salvación ni perdón de pecado para nadie, sino es a través de la sangre de Jesucristo. ¿Verdad? Y práctica. Verdad y santidad. Si se quiere, teología y moral. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy con nuestras vidas? Quizás usted es alguien que vivió confiando en muchas cosas, pero hoy se da cuenta que es pecador. Que usted es pecador porque nació con pecado y esa naturaleza lo lleva a practicar pecado. Por lo tanto, no hay nadie que puede solucionar ese problema más que la sangre de Jesucristo. Así que la pregunta de esta noche, ¿usted va a venir a Cristo hoy para pedirle que la sangre preciosa que Él derramó en la cruz de Calvario hoy sea el único medio eficiente de Dios para limpiar todos tus pecados? ¿Usted persistirá en esta división, esta dicotomía entre verdad y santidad? ¿Persistirá en esta dicotomía entre comunión con Dios y comunión con los hermanos? ¿Persistirá en esta dicotomía entre la verdad de Dios y la verdad de la práctica en nuestra vida? Hermanos, lo que hacemos es lo que nos define. Así que usted hoy le dirá a Dios, si es alguien que vive luz, porque transforma la verdad de Dios en la santidad en su vida, porque usted transforma su andar, su comunión con Dios en el andar en comunión con los hermanos, o todo lo contrario. Usted será alguien que se irá a su casa, apagará el monitor, la computadora, el teléfono, el dispositivo que sea, y seguirá confiando en sus obras, en sus propias creencias,
en lo que usted dice, o en su iglesia, en su religión, o en su negación de Dios. O esta noche vendrá Cristo, le dirá: Cristo, yo creo que soy pecador y creo que solamente la sangre que derramaste en la cruz limpia todos mis pecados. Y yo quiero esta noche confiar que solamente tu sangre me limpia, me purifica delante de Dios. ¿Cuál va a ser tu decisión en esta noche? Vamos a orar. Nuestro buen Padre, queremos darte gracias por este tiempo que estamos compartiendo, agradecerte por tu amor, tu misericordia, pero por sobre todas las cosas, por la obra de tu Santo Espíritu, por tu palabra. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu aplique tu palabra a nuestra vida hoy. Necesitamos, Señor, necesitamos que tú nos ayudes y que tú transformes nuestra vida por medio de tu palabra. Necesitamos, Señor, examinar nuestra vida delante de ti hoy, porque queremos, Padre, andar en luz. De manera que vivamos los principios, la verdad de tu palabra. Y vivamos, Señor, o demostremos a través de nuestra comunión con los hermanos la verdad de nuestra comunión contigo. Señor, obra en aquellos corazones que aún no te conocen en esta tarde. Obra en ellos, Señor, para que ellos puedan entender la verdad de nuestra condición de total y absoluta ruina espiritual delante de ti y nuestra imposibilidad de seguir o imposibilidad de lograr dejar de pecar, porque nuestra condición no nos permite, y es lo que nos enseña tu palabra, que somos esclavos del pecado. Por lo tanto, esta noche necesitamos de Cristo, que su muerte en la cruz y la sangre que allí derramó es el único medio para limpiarme. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender esta verdad y podamos aplicar esta verdad en nuestra vida, yendo a ti con confianza, con fe. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo, nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, llegamos hasta aquí, terminamos. El próximo domingo continuamos con este tema. Vamos a ir hacia el versículo 9. Y algunas cositas interesantes de ahí, porque el versículo 9 es absolutamente práctico en todo sentido. En todo sentido es la verdad transformada en acción, la verdad transformada en santidad o santificación. Así que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, muchísimas gracias por estar allí. Nos despedimos todos los amigos y los hermanos que nos están siguiendo a través de internet. Y que el Señor los bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora. Mientras nosotros seguimos aquí para terminar la reunión también. Que el Señor los bendiga.